Muy buenas tardes a todos los espectadores que verán este video. Agradezco la presencia de los artistas plásticos Daniela Vargas, Alba Lucía Jaramillo, Natalie Urgifo y Daniel Prado, quienes aceptaron asistir a este conversatorio en el marco de la exposición virtual que se llamó La obra como proceso. Por eso, digamos, vamos a explicar, vamos a conversar de una manera pues distensionada acerca de lo que significa finalmente plantearnos la obra como proceso, no solamente como un hecho acabado o finito, sino lo que importa es lo que acontece antes, durante y después de la creación misma. Para eso entonces quiero pues, darle también pues, la palabra a cada uno de ellos para que saluden a la audiencia y entonces podamos pues, iniciar con nuestra conversación. Entonces vamos a iniciar con Alba Lucía Jaramillo para que salude a los asistentes o a los posibles espectadores de este conversatorio. Buenas tardes a todos los espectadores a este conversatorio del trabajo de la obra como proceso. Bueno, muchas gracias, Alba. Ahora quisiera a Natalia Urgifo que por favor también haga lo propio. Hola, muchas gracias por estar viendo este video. Va a ser importante como que veamos un poco más del proceso de la obra, de cómo llegamos a los resultados que se pudo ver en la exposición, y gracias por ver. Bueno, Daniela Vargas. Sí. Hola a todos, espero que estén muy bien y bueno, muchísimas gracias a Germán sobre todo por la invitación y por permitir este espacio de encuentro donde ponemos en reflexión lo que es la obra de arte y su proceso creativo. Gracias. Bien, entonces finalmente le damos la palabra a Daniel Prado. Gracias, Germán. Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Como primer momento, dar las gracias al profesor Germán por la invitación, ¿cierto? Pues a este gran espacio que me parece que es importante junto a nuestros colegas para comenzar a generar pues estos espacios de repositorio y recopilación de las obras. Entonces doy gracias. Bueno, muchas gracias pues, a todos por esta bienvenida inicial. Para comenzar entonces quisiera que cada uno de los artistas pudiera expresar y explicar de manera concreta, corta, en qué consistió finalmente su trabajo creativo, que fue parte, digamos, de un proceso de investigación en artes y que además era como parte también de una condición académica cuando todavía se encontraban como estudiantes en artes plásticas. Entonces vamos a darle la pauta, vamos a comenzar en este caso con Daniel Prado. Entonces Daniel, por favor nos explicas acerca de la obra que tú has titulado Huyendo de aquella utopía llamada privacidad, que al mismo tiempo los espectadores podrán estar observando imágenes que ilustran el componente que va a hablar pues Daniel. Gracias, Germán. Bueno, como primer momento considero que es importante tener el concepto de la vigilancia, que es de donde surge todo este trabajo de pues, investigación, este trabajo pues, de la reflexión en torno a cómo la vigilancia pues actualmente hace parte de nuestras vidas, y es como lo planteé pues, en un inicio, y me parece que es importante dejar pues, muy claro como primer momento esto. Bueno, en la investigación, ¿cierto?, o en este pues, como recorrido del estado del arte, nos encontramos con algo bien importante para mi trabajo de grado, y es el concepto del panóptico, que pues, es desarrollado en el siglo XVIII por Jeremy Bentham. Él es un filósofo en que plantea el panoptismo desde lo estructural primeramente, ¿no? como desde un modo de creación de colegios, de fábricas, de clínicas, de todo espacio donde se requiera como de un control sobre el personal que se encuentra aquí en este espacio. Entonces ya esto surge como un primer momento, y posterior como haciendo pues una línea de tiempo, algo como cronológico para estar más en la contemporaneidad. Nos encontramos un poco con Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que es un texto
creo que fue la guía principal pues, de mi trabajo, y nos encontramos en esos conceptos de vigilar, ser vigilado, ¿cierto? Como del control sobre el otro, de la vigilancia también como un modo de pues, adoctrinamiento, en que los entes de poder están sobre las masas, sobre un público, ¿cierto? Entonces, con base en eso se comienza pues a desarrollar toda una investigación con referentes, con ciertos artistas que han hecho parte también como, o que han tomado como este concepto como parte pues de sus obras, ¿cierto? Daniel, permíteme Sí, preguntar cuéntame, algo, hermano. ¿nos puedes explicar o describir un poco cómo era la obra? Claro, por supuesto, hermano, sí. La obra, pues el resultado que se dio después de todo este tiempo de pues, indagación, consiste pues básicamente en un cubo que es de cristal, de aproximadamente 2,50 por 2,50 y 3 de alto, que es un cubo que es un espacio cómodo para que una persona esté adentro. Y lo que se plantea dentro de este cubo es pues unas interacciones privadas o íntimas, en las cuales yo como artista, ¿cierto? Como la persona que hace parte de este proyecto va a realizar unas actividades de su cotidianidad que por supuesto tienen que ver con la intimidad, porque ya hay ahí algo pues importante, y es como la dicotomía entre vigilar y ser vigilado. Entonces se crea un cubo que como ustedes pueden ver, en cuanto a lo estético, se trata de irse hasta los últimos detalles. Se recrea un baño, ¿cierto?, con una tina con muy buen aspecto, se crea un piso también pues, de madera, y algo que es importante con este cubo es que no es totalmente de cristal, no es translúcido, no es transparente, sino que se genera un polarizado espejo que recrea un juego entre el espectador, que es quien está desde afuera observando, tratando de ver esa intimidad del artista en este caso, pero también hay un reflejo. Entonces es un juego como entre yo te vigilo, tú me vigilas, y finalmente como esa línea tan delgada que se plantea hoy en día entre lo privado y lo público, que es el componente fundamental de mi obra. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta breve explicación. Gracias. Quisiera ahora preguntarle a Daniela Vargas acerca de su obra, y además su título tan sugerente que dice: he visto la casa de los casados, he ido a la casa de los casados. ¿Sí? Sí. Quisiera que nos explicaras exactamente por qué y cuál es el tema central de tu obra. Bueno, listo. Básicamente, digamos que el tema a reflexionar en esta tesis, en esta investigación, fue la manera como se construye el amor en nuestra sociedad occidental desde una perspectiva femenina. Sí, entonces digamos que este título, he visto la casa de los casados, he ido a la casa de los casados, quise emplear una estrategia semántica en donde utilizaba una palabra parónima, es decir, que suena igual pero significa cosas diferentes, con la palabra casar, con S y con Z. Pero básicamente tiene un objetivo en común, que es retener a un individuo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esta exposición consistió en un par de obras. La primera, titulada Hasta que la suerte me repare. Hasta que la suerte me repare es una videoinstalación en donde hay adentro una mujer, o bueno, da la impresión de que hay como una especie de, sí, como un holograma, una mujer que está intentando caber en un vestido de matrimonio desesperadamente, y donde nunca llega a entrar, por supuesto. Entonces, digamos que aquí el empleo de estos elementos simbólicos, como el armario estilo Luis XV, habla de alguna otra manera como de estos, pues de todas esas tradiciones europeas nupciales que nos hemos apropiado, donde realmente no hay ninguna relación con nuestras propias costumbres, y donde también hacía una crítica hacia esos estereotipos de belleza, ¿no? La mujer que está intentando desesperada y forzadamente entrar en este vestido de matrimonio, donde nunca va a llegar a entrar. Bueno, básicamente esa es la primera obra que presenté dentro de la tesis, dentro de mi investigación. Y la segunda era más como un juego también de palabras, escrito la palabra casados, SZ, como si estuviera mal escrito, y consistía en un vestido de matrimonio también muy grande, el cual se iba, digamos, como desbaratando, y finalmente parecía como una telaraña en todo el espacio donde el espectador quedaba casado con S y con Z. Entonces, Daniela, quisiera entonces agregar, preguntar algo alrededor de esa idea del humor.
¿Nos podrías decir por qué exactamente tanto, digamos, interés por desentrañar o escudriñar tanto acerca del tema de la moda? Bueno, para responderte esta pregunta me parece importante también hablar un poquito de una investigación previa que hice antes de presentar esta tesis, una exposición titulada A la espera de nada o la seducción a San Juan de Margarita, donde empecé a utilizar estos dispositivos de la trampa y donde me interesaba básicamente cazar o retener al espectador mediante la estrategia de la espera. Entonces digamos que aquí la trampa era como una especie de artificio de la seducción. Entonces digamos que a partir de ese momento empecé a plantearme, digamos, como bueno, este juego de palabras con el cazar, casados, y de ahí en adelante una serie de nociones y conceptos frente a las relaciones personales y los afectos. Digamos que la sociedad siempre, digamos, nos ha como inculcado esta idea del amor de una manera completamente idealizada y no de una manera propiamente realista. Entonces esto ha generado, pues digamos, como una cantidad de utopías y fracasos también en este tema amoroso. Es un tema bastante complejo porque hablar del amor es como hablar de la muerte, es un tema universal, supremamente amplio, pero por eso siempre en cada obra manejo una perspectiva en particular. Aquí propiamente, en La Casa de los Casados, me interesaba poner, digamos, por decirlo de alguna manera, en tela de juicio lo que era este rito nupcial del casamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es un tema bastante amplio y complejo. Bueno, muchas gracias. Vale. Bien, seguramente las imágenes que ustedes han ido observando a través del video es que son imágenes que no solamente muestran la obra acabada, sino que también van mostrando el proceso. En realidad creo que lo más importante de la exhibición es mostrar el proceso, siempre lo que está detrás de cámaras, porque siempre mostramos lo que está frente a las cámaras. Entonces, para que tengan, pues, digamos, una primera percepción frente a él. Bien, finalmente he dejado tanto a Alba Lucía Jaramillo como a Natalia Rengifo en el último momento, en el sentido de que ellas dos coinciden en un tema que es muy importante, que tiene que ver con la memoria. Entonces, para eso le vamos a dar primero el paso a Alba Lucía Jaramillo, quien ha hecho un trabajo sobre la memoria y sobre el recuerdo en particular. Entonces, bueno, Alba Lucía, por favor, coméntanos acerca de la obra. Bueno, pues siempre el trabajo se partió en la búsqueda de imágenes que me llevaran a encontrar esa imagen de mi abuela, ¿cierto? Mi abuela yo no la conocí, pero siempre había como en mi casa, siempre hablaban de mi abuela, pero nadie daba una idea clara físicamente cómo era ella, ¿cierto? Alba, ¿nos podrías decir de dónde era su abuela y dónde vivía? Mi abuela era de Guapi, ¿cierto? De una playa del Ají. Esa playa desapareció completamente, entonces siempre quedaron como los vestigios o las vivencias de mi mamá en aquella playa. Esa playa se la llevó como una ola, mi mamá dice que una ola la tapó completamente, entonces todos esos recuerdos quedaron como en la memoria de mi mamá, pero solamente de ella, porque en el transcurso de la investigación realicé entrevistas y nadie me daba una idea clara de cómo era mi abuela ni cómo era ese lugar donde ella se había criado. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la manera de materializar ese proceso creativo para lograr, digamos, recuperar esa memoria que tú tanto has estado indagando? Bueno, esta imagen parte en 4 momentos. El primero es desvanecimiento de un retrato, ¿cierto? Que era la relación de el tiempo y la imagen y cómo la imagen, el hielo representaba el tiempo, ¿no? El desvanecimiento de lo efímero, también se abordó la noción del efímero y de cómo a través del tiempo, ¿cierto? Esa imagen se perdía totalmente. ¿Podrías describirlo para que la audiencia se dé cuenta finalmente por qué haces 3 como máscaras mortuorias en hielo? Las 3 máscaras se elaboraron en un tipo de agua, un agua especial, ¿cierto? El retrato como tal o la base donde se congelaron las máscaras se mandó a hacer como en yeso, un retrato elaborado en base a todas las imágenes de mis hermanas,
porque era la relación que mi mamá tenía más clara, que establecía entre mis hermanas y mi abuela, entre yo y mi abuela, porque ella cada vez tenía ciertos momentos que decía: mi mamá se parece, somos 5 hermanas, mi mamá se parece hoy a ti. Luego decía, días después decía que parecía a mi otra hermana. Entonces, como siempre ella desfiguraba esa imagen, porque en realidad mis 5 hermanas no nos parecemos absolutamente en nada. Entonces también la parte de la oralidad juega un papel importantísimo alrededor de todo eso de la memoria, el retrato, la imagen de mis tías, cómo yo voy reconstruyendo, y siempre estoy en la búsqueda de reconstruir la imagen de mi abuela, y cómo con elementos desdibujados, con sombras, con imágenes como fantasmales, voy en la búsqueda y abordando esa imagen y ese retrato perdido. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo, que se está proyectando en este instante, son unas fotografías de una videoproyección. Sí, sí, señor, eran mis tías, está mi mamá, las hermanas de mi abuela. Entonces todas esas imágenes están sobrepuestas unas sobre otras, siempre buscando como la construcción de ese retrato claro de mi abuela. Y claro, no es simplemente que quede la imagen mal, que esté como desenfocada, sino que precisamente el desenfoque era un aspecto intencionado. Claro que sí. También había otra obra que era relacionado a los ritos fúnebres, ¿no? Como el arroz en la cultura de mi familia hacía parte de hablar de el muerto, de traer abundancia, ¿no? Los altares de las últimas noches. Entonces, cómo ese elemento daba a entender a mi familia de que traía abundancia, el muerto traía abundancia a la familia, al hogar. Entonces, la cosecha, la siembra, que eran elementos importantes de la cultura y de la playa donde se crió mi abuela. Bien, para finalizar sobre el proceso de tu obra, quisiera que nos comentaras acerca de esa interacción que tenían los espectadores cuando escuchaban distintos relatos acerca de la descripción de cómo era tu abuela. La luz jugó un papel importantísimo, ¿cierto? La luz como esa presencia y la interacción del espectador con la obra, porque se debían parar en unas plataformas que activaba un sonido pero apagaba la luz, y entonces siempre evocaba esa ausencia de esa persona, pero me relataban, era algo como muy secreto, muy íntimo, donde mi mamá, mi tía y mi prima relataban la historia y comentaban cómo describían a mi abuela físicamente y cómo era su actitud, cómo era la relación con las personas de su entorno. Bueno, muchas gracias, Alba. Bueno, finalmente vamos a la obra de Natalie Rengifo, que su obra se llamaba Segunda Existencia, ¿correcto? Sí. Entonces quisiera, Natalie, que nos contara exactamente qué querías recuperar o rememorar acerca de los objetos, porque el eje central tenía que ver con los objetos. Sí. Entonces, por favor, explícanos. Pues el interés de mi obra y parte es por la memoria y el recuerdo, y es como a través de los objetos podemos crear como una atmósfera plástica, y como la idea era crear una obra inmersiva donde el espectador entrara y pensara en algo, ya que fuera que se acordara de su abuelo, que se acordara de su niñez o que no se acordara de nada. Bien, pero entonces, digamos, ¿cuál sería la referencia? Según lo que recuerdo ahora es tu casa familiar. Sí, todo parte desde la casa y la importancia de cómo una casa ha sido habitada por 3 generaciones, que ha tenido los mismos muebles, que ha tenido los mismos objetos, de cómo uno, o sea, usted ve el objeto y usted lo carga de significado, usted cuando lo posee. Entonces, como un objeto me recordaba a mi abuelo con el uso constante de él, como a otra me recordaba a mi abuela, otra me acuerda de mi mamá, otras son mías. Entonces, en sí la casa, y por ejemplo en la primera obra que estaba anterior del video, que se llama Presencia, partió como muchos ejercicios y todo empezaba con fotografías, con dibujos, con primeros acercamientos, y no sabía cómo iba a terminar las cosas. Entonces empecé con un frotage del piso y hice el frotage de casi toda la casa del piso, y luego era ya como montarlo,
conseguí una casa donde pude montar como toda la exposición. El primero es un muro grandísimo, está hecho en carboncillos. Los carboncillos los hice en la casa con pedazos del mismo árbol que hay en la casa, entonces todo es muy ritual, todo es muy del hacer, es como pasar esas cosas de la casa tan sencillas como el arreglarla, el limpiarla, organizarla, pero pasar como esa paciencia, las manualidades que tiene mi mamá al tejer, mi abuela al coser, es pasar todas esas manualidades, pero ya en hablar en materiales, en cosas matéricas y en lo que aprendí acá en la universidad, a las labores, al hacer, al grabado, a la serigrafía, a la escultura, al dibujo. Entonces es como con los mismos materiales de la casa, que son cementos, árbol, hojas, polvo, cómo encapsulo eso, cómo los tomo y cómo a medida de que los voy viendo y los veo una y otra vez, los puedo retratar, los puedo resignificar, los puedo convertir como en otra cosa, como en obra. Bueno, Natalie, muchas gracias. Creo que ese es un primer escenario para poder entonces ahora sí entrar en la conversación. Seguramente siempre, a través, digamos, a partir de la década de los 70, se tomó como una nueva conciencia del papel, si lo consideramos en términos de creador o artista, la idea de la obra y la idea del espectador. Al espectador, digamos, había sido, digamos, siempre puesto como en un segundo o tercer plano, ¿sí? En el sentido de que siempre, por ejemplo, en la literatura, siempre el espectador, el lector, tenía que interpretar o tratar de comprender las intencionalidades del artista. Ese modelo ha cambiado bastante en los tiempos contemporáneos. ¿Ustedes qué piensan en relación con su obra? ¿Las obras de ustedes han sido concebidas desde qué postura? ¿O en qué relación? Si es una relación trenzada en esos tres componentes, o si en realidad les importa más lo que el artista concibe como un sujeto creador, ¿cierto? Lleno de genialidad, de inspiración, o en realidad es un sujeto que se vuelve mediador para poder comunicar y expresar otras ideas a los espectadores. Entonces, bueno, esa es una primera pregunta que quiero hacerles a ustedes, y entonces vamos a empezar con Alba Lucía. Bueno, en mi caso, la obra, ¿cierto? Era importante pues mostrar cómo el espectador se relacionaba con mi trabajo y cómo siempre cada elemento jugaba un papel importante para evocar, ¿no? Para llevar a esas personas a evocar ese sentimiento de ausencia con relación a la muerte, a la existencia de una persona pues que se quiere recrear esa imagen, pero siempre se está como en búsqueda de construir. Entonces me parece pues que la obra como tal invita al espectador, ¿cierto? Entonces hay como una relación ahí, porque pues si no estaba el espectador que activaba el sonido, que activaba o que estaba ahí en el tiempo y espacio en esa relación, pues al ver el desvanecimiento de los rostros en hielo, entonces creo que era importante, ¿cierto? Esa relación espectador-obra. Con la obra. Bueno, muchas gracias. Natalie, ¿tú qué piensas en relación con tu obra? Si por ejemplo pensamos el hecho de que observamos el video que tú hiciste, que no era finalmente una obra, pero ahora dentro de la exhibición se vuelve una obra, ¿tú qué piensas en relación cuando el espectador visitaba de manera directa o presencial tu obra? Es el mayor detonante y es como lo más importante de todo el proceso. Cuando entrabas a la casa, al inicio de la obra, del video, hice un espejo de agua en toda la mitad de la casa. Entonces la gente ingresaba y algunos paraban en seco, otros eran como que, marica, eso es un hueco, porque abrieron un hueco tan grande como en la mitad de la casa. Otro como que me comentó que sentía que era como un abismo que se iba para allá por lo oscuro que era el agua y el poco brillo pues de la iluminación que tenía, que la iluminación fue pensada también, la exposición fue abierta a las 5:30 de la tarde para que empezara con luz día y así fuera cayendo la noche, y así mismo las obras y todo iba mutando. Entonces, ingresas, ves el espejo de agua y alcanzas a ver algo de la estructura de una escultura que hay, pero la idea es que giren a la derecha y empieza con el muro grande. Hay también
una obra en placas de cemento, la cual da unos destellos de luz. Esas son puros vaciados de la grabadora de mi abuelo, los hice una y otra vez, y a medida que iba haciendo los vaciados, se iba perdiendo la forma. Entonces es como ese olvido del recuerdo, como con el tiempo las cosas se van mutando y se van olvidando. Luego está la lámina se llama códex, porque la idea era escribir una y otra vez encima de ella, y era escribir lo que pensaba una y otra vez. Algunas cosas se entienden, otras son totalmente ilegibles, pero es lo mismo, repetir y repetir. Luego, después de ver las otras obras, está la bitácora, que me pareció una parte súper importante de incluirla en la exposición, ya que están las fotografías, están los primeros dibujos de hace un montón de tiempo, están puras cosas que de tanto que he guardado. La misma mesa es de unas patas de un comedor, del primer comedor que hubo en la casa hace 1000 años, que las restauré, las pinté, hicimos la mesa. Entonces era como centrar el todo en esa mesa. Y por ejemplo, muchas personas que lo vieron y que me conocían o algo, era como que sí, o sea, como que yo iba a tu casa, como que recuerdo tal cosa. Un amigo me decía que cuando entraba a la exposición de una pensaba en la casa de la abuela. Entonces era muy chévere esos acercamientos, y como a partir de algo tan íntimo y como tan personal y básico, que es como un simplemente pensamiento que uno tiene, ya sea de amor, de añoranza o de algo, cómo se puede llegar al otro fácilmente con lo que haces. Entonces la experiencia del otro cuando está allá adentro es lo más importante. Y luego a lo último cierra la exposición con umbrales Rien, que es una escultura que hice con varilla y con espejos, que da reflejos, que da tridimensionalidad, y fue de un sueño. Entonces mucha gente lo veía y era como que se paraba, se miraba, se tomaba fotografías, de una me iba como a preguntar qué era. Es muy interesante esa relación con el público, cuando te preguntan, cuando te dicen, sí, yo tengo eso, no, yo no sé qué, eso es muy importante. Bueno, dimos la palabra a Daniela. Vale, listo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Ajá. Bueno, digamos que dentro de mi trabajo también tengo como punto de partida no solamente la intimidad propia, sino ajena, y entonces empiezo, digamos, como a construir un montón de relatos que surgen a partir de esta intimidad, ¿sí? Entonces, digamos que la experiencia con Hasta que la suerte me repare fue también bien interesante, porque sentía la incomodidad del espectador frente a la mujer que había supuestamente adentro intentándose poner ese vestido. Muchas veces vi, por ejemplo, en el caso particular, cuando la he presentado, he visto particularmente a la mujer sentirse muy incómoda, y de hecho no alcanza ni siquiera a completar todo el video, que dura 7 minutos, el loop vuelve y se repite. He visto esa particularidad, que la mujer no alcanza ni siquiera como a completar el loop completo, porque se siente como desesperada de alguna otra manera, como de no. Claramente también hay un tratamiento, esto se me había olvidado decirlo, hay un tratamiento con el espejo del armario, también es como polarizado, medio espejo, entonces eso hace que el espectador pues de alguna otra manera también se refleje en esta mujer que está intentando entrar en el vestido. Y bueno, digamos como ese tipo de reacciones. Y en la otra también, en la otra pieza titulada Casados, con SZ, pues digamos que también el título tiene mayor sentido cuando el espectador ingresa, porque pues queda capturado realmente, queda casado con la S y con la Z. Entonces sí, pues claramente esta interacción con el espectador es clave. Y bueno, hace que la obra pues esté como resignificando también constantemente. Bueno, Daniel, entonces yendo con aquella utopía llamada privacidad. Sí. Bueno, pienso que hay dos puntos como fundamentales para dar respuesta a esta pregunta que tú planteas, y el primero es que la obra que desarrollé con mi proyecto de grado es una obra en espacio público, ¿sí? Que está fuera del museo, está fuera de ese cubo blanco o de un espacio controlado, por así decirlo. Entonces, pues digamos que aquí, como los 3 puntos que tú planteas es el artista, el proceso y el espectador, pienso que el más importante aquí es el espectador. Sí, porque al estar en un espacio público, pues tú te expones
y no hay un control, ¿sí?, sobre quienes ingresan sobre tu obra. Por lo menos cuando tú estás en un museo, en una galería, por supuesto hay un público que o es especializado o es un público que tiene cierta relación con las artes, sí, que tiene cierto, pues, como acercamiento, pero aquí el público era un público que fluctuaba, es un público que además el performance se hizo en el Boulevard del Río, que es un espacio, pues es el centro de la ciudad y hay un flujo constante de todo tipo de personas, ¿sí? Entonces pienso que la obra no funcionaría sin el espectador, y en este caso es bien interesante porque además de que montamos la obra en el Boulevard, la montamos en la Universidad Autónoma de Occidente para un seminario de semiótica también. Entonces mira que las reacciones eran muy diferentes. En el Boulevard había un acercamiento hacia la obra, había incluso un deseo por el tacto, con el cubo, ¿sí?, con cualquier espectador, con los vendedores de dulces, con el oficinista, con el cuidador, con el policía, con la persona que hace, pues, ejercicio. Pero en la Autónoma, al ser un espacio de todas formas controlado, ¿cierto?, al ser un espacio como más académico, había como más distanciamiento. La gente quería mirar, quería ser parte de la obra, se quería acercar, pero había como, bueno, aquí me están mirando los demás, es un espacio controlado, ¿esto qué es? Claro, había una forma de pudor, ¿no? Porque claro, habría un pudor. Y inclusive en ese momento el decano de la Facultad de Humanidades, creo. No, de comunicación. Ah, sí, de comunicación. Finalmente yo lo invité a él a que se acercara. En ese momento la gente se estaba bañando desnudo y él estaba un poco temeroso de Claro, Germán, y eso que tú planteas es bien importante, y también dar como pie un poco a cuál era la puesta en escena. Y pues es un baño, claro, con todos los componentes, con tina, con un lugar para lavarse la cara, para rasurarse, afeitarse, con un hombre solo para la ropa. Entonces, claro, yo pues lo que hacía en ese momento es que hacía todas mis actividades cotidianas, ¿sí? Yo dormía, leía un libro, me bañaba, me rasuraba, hacía una llamada por teléfono. Entonces, claro, en el Boulevard había gente que incluso se acercaba y me tocaba para que le abriera, sí, como que quería ser parte de la obra. Por supuesto uno como que proyecta esas cosas, y pues el dispositivo tenía una llave que no puede entrar cualquier persona. Pero entonces, para volver pues al inicio, el espectador era lo más importante en este caso. Como segundo punto, pienso que el proceso, porque el proceso, yo como artista en formación en ese momento, desarrollé muchas cosas desde lo conceptual, pero digamos yo aprendí a hacer muchas cosas, desde las instalaciones eléctricas, porque las luces eran automáticas, cuando yo me acercaba a los diferentes puntos, porque cuando había mucha luz tú podías ver, cuando no había luz era un reflejo del espectador. Aprendí a poner pisos en madera, aprendí, bueno, pues muchas cosas. Entonces sí pienso que es el proceso, y como último el artista en lo que concierne a mi obra. Muchas gracias por las respectivas respuestas. Y yo quisiera hacer una penúltima pregunta antes de terminar nuestro conversatorio, y está referido es, cuando ustedes vieron la exposición virtual, cuando yo los convoqué a ustedes, seguramente ustedes están acostumbrados siempre a mostrar la obra acabada, la obra perfecta, pero cuando ustedes descubren que lo que privilegio es el proceso, ¿qué pensaron? A mí la verdad me encantó, porque las fotos que tomé eran como con el celular, y como que era, ay, pues tómenme la foto, pero yo estaba en otra cosa, o sea, estaba sumergida en la obra totalmente, y al verlas fue chévere porque pues normalmente no muestran el proceso ni todo el trabajo que hay atrás de la obra como al final. Hay tiempo, hay trabajo, hay mucho tiempo y hay mucho esfuerzo, que es muy chévere verlo en una exposición virtual ahorita. Le da más relevancia a la obra y le muestra también al público que a veces pues, las cosas no están allí como por arte de magia ni que llega, sino que todo tiene un porqué, él está ahí. O sea, desde el más mínimo gesto que uno hace como artista al crear su obra, todo tiene un porqué, un significado y una importancia, de lo contrario no estaría allí. Ok, Daniela, ¿qué pensaste cuando viste la propuesta en ese sentido?
Ujú. No, me parece interesante y de hecho para mí también como artista creadora es súper importante, como es algo que me da tranquilidad de alguna manera sentir que la obra es un proceso y que nunca está del todo finalizada, es algo que a mí me da paz, me da tranquilidad. Entonces me parece interesante también lo que dice Natalie, como que sí, no es que el espectador piense que eso se hizo solo, como que está ahí por arte de magia, sino como ver todos estos procesos alternos. Por ejemplo, yo quiero compartir algo que no está ni siquiera ahí como escrito en la tesis, pero me parece importante y bonito nombrarlo. Digamos que en esta obra, Hasta que la suerte me repare, por más de que sí es una crítica hacia los estereotipos de belleza, a la concepción del amor en nuestra sociedad, etcétera, etcétera, toda esta parte, digamos, conceptual, hay puntos muy importantes que son, digamos, toda esta parte experiencial, todo lo que hace parte de las vivencias propias. Y esta obra, pues que sí, después uno la fundamenta conceptualmente, etcétera, pero inicialmente esto también viene de un recuerdo bien importante que tengo en mi infancia a los 10, 11 años, y era que, pues yo creo que normalmente a las niñas cuando los papás le decían, ve, vamos a comprar ropa, pues yo creo que cualquiera se ponía muy feliz, para mí era un tormento, yo tenía en ese momento sobrepeso, y para mí era terrible, digamos, como ese momento de irme a probar la ropa y de enfrentarme con mi propio cuerpo, era un momento bastante complicado. Entonces, digamos que son estos puntos de partida que son realmente la obra porque son el espíritu, es el alma y es lo que uno transmite finalmente al espectador. Que yo no sé, o sea, a mí todo me parece importante porque de alguna manera también uno como creador, hay como un hilo invisible donde se transmite un mensaje que es el que llega finalmente al receptor, pero ese mensaje es como una línea invisible que se mantiene y es esa visceralidad, ¿no?, con la que uno trabaja. Entonces sí, me gusta mucho y me encantó también saber cuando inicialmente nos propusiste como nada más el título de la expo. Me dio tranquilidad porque siempre lo siento así, es como no, la obra es un proceso y al final uno siempre hace lo mismo de maneras diferentes, entonces eso. Gracias, Germán. Bueno, hay varios aspectos de lo que Natalie menciona y lo que Daniela que me parece que son importantes, los voy a tocar ahorita, pero como primer momento cuando Germán nos convoca, ¿cierto?, que nos invita a ser parte de esta muestra en la virtualidad por la situación actual, y nos plantea como que el eje central va a ser ese proceso, ese detrás de cámara, sí, todo eso que hubo. Yo me pongo muy feliz porque precisamente mi obra también tiene un componente de muchos oficios, ¿cierto?, de muchas personas detrás de este cubo que ya pues puesto en el Boulevard del Río se ve pues muy bello también por lo que generan las ondulaciones, por el brillo del sol, porque tiene unos cambios, pero claro, por supuesto hay gente que me ayuda a traer y que en las imágenes y en la exposición pienso que la selección es muy pertinente, en que se está mirando cómo se está pintando el butaco para que sea blanco y para que la estética sea pues adecuada dentro del cubo, y que se ve como la persona de la luz está probando la luz a ver si funciona dentro del espacio. Entonces pienso que es importante y es una nueva forma, aunque no es la primera vez, creería yo, pero es un primer momento que es importante tener en cuenta para que el espectador, tanto los que tenemos un conocimiento en el arte como el público externo, vea que una obra de arte tiene un proceso atrás. Cierto que como tú mencionas, Natalia, hay tiempo, que hay esfuerzo, ¿sí?, y hay un montón de cosas atrás. Y algo que Daniela pues mencionó que me parece bien importante es que cuando yo comencé la carrera hice un ejercicio en fotografía con el cuerpo desnudo, que era frente a un cristal que yo creo que ustedes recuerdan porque además estudiamos juntos siempre, y era pues una serie de aproximadamente unas 80 fotografías que cuando el vapor caliente del baño se va desapareciendo se va viendo el cuerpo. Entonces miren que Daniela pues menciona que hay un hilo que está siempre, que uno puede hacer lo mismo de diferentes maneras, y pienso que eso habla pues como mucho del trabajo mío también. Mira que terminé con un desnudo frente a un espejo, que comencé con un desnudo frente a un espejo y terminé mi proceso académico en un desnudo ya frente a un espejo de mayor magnitud. Entonces eso es súper interesante. Sí es. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel. Alba. Con relación a lo que dice Dani, es muy cierto, ¿cierto? Hay un proceso, pues como estudiamos juntos, saben que siempre trabajé abordando mi familia, la noción de memoria, como dice
un árbol genealógico y cómo a partir de ese árbol genealógico y la búsqueda de las imágenes de mi familia no las pude encontrar, ¿no? De mi familia materna. Entonces, cómo a raíz de eso y la escritura de mi mamá, entonces al ver ella también le mostré pues la obra y el proceso. Entonces ella decía, bueno, ¿y yo cuándo escribí esto? Pero mira que sí tiene relación a la narración escrita que ella hacía y la narración oral. Entonces siempre al tener las dos imágenes ahí se relacionan y se conectan de una. Entonces lo que decía Dani también es importantísimo, porque yo tuve que buscar un ingeniero en sonido, el cual me conectaba la luz, el audio o un sensor de movimiento, porque si nadie activaba este mecanismo, entonces igualmente la obra quedaba ahí, ¿cierto? Y como igualmente la obra invitaba al espectador a interactuar con ella, ¿no? Y la relación con esa intimidad y con el abordar cada uno de los espacios y de buscar una interacción del espectador en cada uno de los momentos. Bueno, muchas gracias por esas respuestas. Y finalmente quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles serían como no sé si consejos o recomendaciones a esta nueva generación de artistas o estudiantes de artes plásticas para que comprendan, digamos, como el papel y el trabajo que implica, digamos, la creación misma? Entonces, pues, no sé, empecemos con Mara. Pues no sé, como lo primero es ese pulso, o eso lo que sentís, lo que tenés por dentro, que es importante cuando a veces uno como que no sé qué hacer, como que cómo lo hago, y no sé, hacerlo, a veces hay mucho miedo, hay un montón de interrogantes, o el ¿será que sí estará al nivel de, o será que no? Simplemente hágalo, o sea, si lo quiere hacer, si lo tiene en la cabeza, hágalo. Si no sabe cómo hacerlo, pregunte, que algún amigo suyo sabe cómo hacerlo, o ahí le consigue a alguien que le enseñe, usted aprende y lo hace. Y es importante eso, como que a veces el dibujar y todo eso es como una pasión, y no sé cómo explicarlo porque se siente por dentro, y es la satisfacción al hacer las cosas. Y lo chévere del proceso es eso, mientras uno, todo lo que lo disfruta, todo lo que siente, los fracasos que tiene mientras está llegando a la obra como tal, eso es sumamente importante, y eso es como que lo forma a uno, el espíritu y el alma, y es como todo lo que uno deja cuando presenta la obra, y es lo más importante. Bueno, Alba, ¿qué recomiendas a los futuros artistas? Pues yo les recomiendo siempre trabajar desde lo que conocemos, desde lo que nos interesa, de lo que nos llama la atención, como decía Natalie, como ese impulso, ¿cierto?, en trabajar en esos elementos o en esas nociones o en ese tema que más me llama, más me interesa. Y yo creo que sobre todo es como el asesor también juega un papel importantísimo, porque para que el maestro Germán fue un guía totalmente excelente, ¿cierto?, que me ayudó como a concretar y unir cada elemento, porque igualmente uno desea hacer muchas cosas, tiene bocetos de absolutamente, como decía Natalie, dibujos, tiene trabajos pasados, y uno dice, bueno, ¿qué tema abordo? ¿Cómo lo hago? Pero creo que el asesor nos ayuda como a concretar y como a poner como los pies sobre la tierra, de decir, bueno, esto es lo que me llama la atención, esto es lo que me gusta y lo que me puede ayudar a llegar como a construir ese proceso y a llegar a ese trabajo final. Bueno, muchas gracias, Daniela Vargas. Pues ahí como recopilando un poco lo que han dicho ellas dos, que totalmente de acuerdo, me parece importante sentirse ilimitado. O sea, no hay límites en absolutamente nada. Si vos lo querés hacer, lo podés hacer, punto. No importa a quién tengas que recurrir, no importa nada. O sea, simplemente hacelo y ya. Porque muchas veces también como esta vaina de estar conceptualizando todo frena los impulsos. Entonces me parece interesante como irse, si es necesario desbordarse, pues hacerlo. O sea, y uno mismo va creando su propia metodología dentro de esa no metodología. O sea, es raro decirlo, pero así es como funciona. Eso creo.
persistir, persistir y ya. Yo pienso que esa también es como una clave súper importante de, si te sentís frustrado, pues esa misma frustración también hace parte de ese proceso y vuelvo y repito, así como lo han dicho ellas, eso es lo que nutre finalmente la obra y lo que le da carácter no solamente a la obra, sino al artista. Entonces, pues eso, creo que eso. Gracias. Entonces ahora finalizamos con Daniel. Bueno, las tres intervenciones de mis compañeras pienso que han tocado puntos claves, pues estoy de acuerdo también con todo lo que han dicho. Y quisiera pues agregar para terminar que el hacer es importante, ¿sí? El dar el primer paso es sumamente valioso y hay un momento en que ya no hay vuelta atrás. Por lo menos en mi trabajo, la conceptualización con el maestro Germán nos demoramos más de un año también, ¿cierto? Para tener bien proyectado todo desde lo teórico, ¿cierto? Y cuando ya llegó el momento en que planteamos, todavía pues recuerdo el momento en que le planteé el cubo a Germán y Germán dijo, listo, pues arranquemos con esto, que es una buena idea, miremos cómo se va dando. De ese momento hasta que presento mi obra final fue aproximadamente 6 meses en que tú o sea, es una cosa inmersiva con tu obra, que le dedicas tu pasión, tu tiempo, tus horas, tu sueño, todo. Y en el caso mío, por supuesto, era pues un reto, al igual que mis compañeras, pero era el reto de voy a exponerme en el centro de Cali frente a muchas cosas, muchos riesgos, pero a lo que hoy es que, como Daniela dice, no hay límites, ¿sí? no hay nada, y es confiar como en ese instinto y en esa cosa que se va construyendo con el hacer. Entonces, el consejo que les doy, para ser muy puntual en la respuesta, es dar el primer paso y en ningún momento, por más que haya retrocesos, parar. Sí, siempre ir hacia adelante, que la obra misma se va construyendo. Si hay una dificultad, uno puede buscar a alguien que lo apoye, pero uno siempre va a encontrar ese camino. Entonces, eso es como el consejo. Bueno, muchas gracias a ustedes por, primero, permitir que podamos llevar a cabo este conversatorio. Me encanta volverlos a ver, volverlos a ver. A nosotros también, sí. Y lo otro, también agradecer al profesor José Vidal, quien hizo toda la propuesta museográfica para la exposición virtual, pero también agradecerles a los técnicos que tenemos aquí. Entonces yo le pediría a Alejandro que por favor enfocara a Frida Tamayo, a John, y ahora por favor tú te paras enfrente de la cámara, Alejandra, para que, porque como estamos hablando del arte como proceso, para que la producción es parte del proceso y es importante, digamos, vislumbrar a quienes están siempre trabajando. Entonces, de esta manera, vamos a cerrar, digamos, este conversatorio y bueno, agradecerles a todos ustedes pues, por también ver de manera pues, interesada este conversatorio que se titula La obra como proceso. Gracias, Germán, y gracias a mis compañeras Gracias. Natalia, Alba y Daniel. Nos podemos quitar.